Hola, Hola, ¿cómo andás? Angie, ¿cómo andás? Bien, cansada, pero bien. Estos días sí, son Sí, largos, ¿no? Hay mucho se trabajo, hacen muchas cosas. extensos, mucho trabajo, es cierto. Clases presenciales. Ah, Ah, sí, eso es. bueno, está bien, está bien. ¿Qué Eh, trajiste? ¿Tenés algo Mira, hoy para...? estaba pensando en traer, hacer un recorrido así muy, muy breve por dos ciudades, Ensenada Ah, y mi ciudad Berisso, ¿no? Pero más que nada para traer el recuerdo de Pablo Atanasiu y por otro lado de Homero Atanasiu, dos amigos de Horacio Castillo, ¿no? Admirados por Horacio en su momento. ujú, Y, por ejemplo, Pablo era muy amigo de Roberto Temis Speroni. Cuando Temis Speroni saca su segundo libro, Gavilla de Tiempo, él saca su primer libro de poesía, y era por el año 50, 48, 50, que se llamaba Rosal Nocturno. Por un lado Ro- ese Rosal ¿Rosario? Nocturno, Ah, Rosal Rosal Nocturno. Nocturno, y por el otro Ujú, lado, con mucha más presencia poética, si se quiere, porque ha trabajado y mucho también en la narrativa, Homero Atanasiu, que es el otro amigo que fue profesor en letras y fue la ajá. persona que introdujo a Nikos Kazantzakis en la región. Ah, Es mirá, decir, qué interesante. todo, claro, eso también lo decía Horacio, ¿no? Horacio. Que gracias Ah, a Homero Atanasio. Atanasiu conoce a Kazantzakis, ¿no? En ese momento Mirá, y bueno, todo lo Horacio que lo admiró y- tanto, ¿no? sí, y salió, vos sabés que salía publicado en una revista que creo que debe estar circulando, debe estar en algún reserva de revistas, que se llamaba Diagonal Cero. Ah, Es mira. una revista muy interesante y ahí creo que saca alguno de sus textos, o hay varios textos de él en esa revista. Eran por la década del 60. Bueno, esos son los Ajá. hermanos Atanasiuk y nuestro recuerdo para Ensenada. Y por el otro lado, como comentario, otro poeta que en realidad tuvo más vida como compilador y como biógrafo. Fue el secretario de Victorio Campo, ¿Quién era? Carlos Adam, de la ciudad de Ah, Berisso, profesor también en letras, trabajó también en la facultad y en el Instituto Argentino Iberoamericano como profesor, como compilador, tuvo mucha amistad mirá vos. con mucha gente, entre ellos Ezequiel Martínez Estrada, con el cual Ujú. pasaba muchas horas en su Bahía Blanca y él contaba anécdotas. Carlitos era de origen húngaro, a él le gustaba decir que era húngaro, y Ajá. era muy ordenado y vivía en la calle Atenas, como siempre decía, que cuando Victorio Campo lo iba a visitar a Berisso, digamos, su casa era muy, muy coqueta, muy bella, muy cálida. Entonces a Victorio Campo le gustaba abrir la puerta, digamos, del fondo hacia el patio, donde él tenía como una especie de jardín muy cuidado. Y bueno, esa es la anécdota. También fue Qué poeta. increíble, ¿no? Toda esta cosa cultural que se movía en Berisso y Ensenada en esa Exactamente, época, sí, ¿no? sí, Qué sí. increíble. No me imagino Increíble. a Victoria Ocampo viniendo a Ensenada de Berisso, Sí, ¿viste? sí, y él pasaba también sus días allá en Villocampo, viste, fueron Bueno, amigos. me recuerda, lo digo al pasar, toda la actividad que había en la isla Paulino, ¿no? Ah, también, En claro, aquellas sí. épocas y uno lo ve ahora y no lo puede Y creer, no lo ¿no? puede creer que haya estado Borges y Qué tanta incre- gente, ¿no? Bueno, Sí, 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 y qué la obra de bárbaro. Carlitos está en el Centro Editor de América Latina, Ah, mira. así que también se puede consultar ahí por si a alguno le interesa. Y también escribió para la revista de Occidente de Madrid, donde hay muchos Ah, textos mira. de él, porque también fue biógrafo de Ortega y Gasset. Mirá Así vos, que bueno, cuánta cosa, ¿no? Qué lindo, sí, cuánto, que sí, gente, sí. que mucha gente que no se conoce tanto, que no ha sido tan divulgada, por lo menos en nuestras generaciones, ¿no? En Sí, nuestra época, sí, y sí, se nos van pasando, ¿no? sí, Qué sí. bueno Eso por traerlas. un lado. Bueno, no traía muchas más cosas que esta, pero son dos cosas importantes de tres Qué poetas de la lindo. región, ¿no? ¿Y vos qué Está bien. trajiste? Yo, mira, estuve repasando una cosita que, bueno, de alguien que es un poquito en el estilo de Mariano Ojea, que estuvimos charlando el otro Ah, día, sí. no sé, me lo recuerda también. Yo no sé si lo conociste a Pablo Ode.
No, yo no lo Pablo Ode, conocí. yo lo conocí en las primeras épocas mías de letras, que fuimos Ujú, compañeros y bueno, alguna vez quedamos para estudiar, después no se dio y lo perdí de vista. Pero es un chico que, bueno, él tiene toda una historia, nació en el 70 o en el 71, hay distintas fechas por allí. Los padres se exiliaron en el 76, estuvo hasta el 85 estuvieron en Francia, perdón, en Barcelona, donde él estudió, y volvieron a La Plata. Y bueno, y fue un espíritu inquieto, ¿viste? Yo lo debo haber conocido, no sé, año 86, 87, 88, ponerle los primeros años de ujú. letras. Y después lo perdí de vista, pero bueno, te decía, él creó, en su momento creó algo que todos recuerdan que es Poesía Turquestán. Mm, Apareció en los 90, fue esto, aparecieron las paredes de La Plata con unos carteles muy grandes con poesías, fue muy, muy interesante esa qué experiencia. bueno. Este chico, bueno, tuvo amigos, bueno, un grupo de amigos con los que hizo Turquestán, ¿no? Entre ellos creo que estaba Facundo Báñez, si mal no recuerdo. Y después, bueno, publicó 2 o 3 libros, Atlante en el 97, Panteo en el 2009 con La Talita, uno de cuentos del señor Corneli en el 2011, La Eva de las Tres Muertes en 2012. Su gran referente era el poeta francés Saint-Jean Percé. Mm, Pero lo curioso de Pablo es que, bueno, murió muy joven, a los 42 años, él tenía alguna cuestión, pero fue muy repentina su muerte. Y lo que viste cómo se hace con estos casos, ¿no? Hay una leyenda, toda una leyenda alrededor de Pablo, entre ellos que era un gran lector, y eso lo recuerdo, muy, muy lector, sobre todo de los clásicos, era ujú. de Homero, él amaba Hesíodo, Homero, los clásicos, dicen que sabía, por ejemplo, recitaba de memoria en catalán el Martín Fierro. Ah, mira, Sí, sí, qué cosas bueno. muy, muy, muy curiosas, ¿viste? Este, bueno, todas estas cuestiones que hicieron, capaz que decían, te llamaba a la madrugada para discutir sobre un verso, una coma, era un obsesivo. Yo lo vi con los años en la Casa del Pueblo, del socialismo, ¿te acordás? Ahí en 49. Sí, sí, En sí, una sí. época hizo una especie de café literario, no recuerdo cómo se llamaba. Siempre andaba por la ciudad y buscando la forma de seguir con la poesía y de revolucionar un poco el avispero, como diríamos nosotros, Sí. ¿no? Eso que Y dijiste bueno, me gustó mucho, que vos decís ese espíritu inquieto, ¿no? Porque en ujú, realidad es lo que está faltando. La mesa de discusión de literatura, creo, es mi opinión, que ujú. nos perdemos en cualquier otra banalidad, pero no discutimos sobre un verso o sobre algunas cosas. No sé, Yo ha ido cambiando el clima. celebro de la gente como Pablo que más allá del reconocimiento o de lo que hiciera, lo que era la necesidad Ujú, de revolucionar con la actitud poética, ¿viste? claro, Con una actitud de vida poética, exacto. porque ya el tipo tirar, ¿viste? Poner carteles en las paredes, póster que seguramente los costeaban Sí, ellos, sí. o, ¿viste? O armar un grupo, lo que sea. Era Ujú, una persona inquieta, pero además era un gran estudioso, no era un improvisado, ¿no? Era un exactamente. gran Entonces lector, un gran podía lector. hablar. Era Ujú, una pena haberlo perdido tan joven también, ujú. porque la verdad que hay un montón de anécdotas de él que sería muy interesante que las que se conozcan, bueno, con tiempo, poder Sí. tener para leerlas, ¿no? Y bueno, y entre sus libros, en el 2000, él murió en el 2012 y en el 2013 se publicó su obra reunida. Ah, Así que bueno, eso es interesante, la obra está. Em, y yo te voy a leer para cerrar, como siempre hay un montón de cosas para hablar de todos estos personajes que tenemos presentes, sí. pero es nada más, bueno, un pantallazo para dejarlo, recordarlo y dejarlo aquí con nosotros para que el que realmente le interesa lo pueda averiguar, ¿no? Y Ujú, seguir leyendo porque hay sí. mucho para leer de Pablo, de toda la gente esta. Pero te voy a cerrar no exactamente un poema, sino de un mail medio poético que le escribió Pablo a un amigo, sería Claudio Itza. Era un mail desde Barcelona y seguramente este chico Claudio lo publicó cuando Pablo murió. Ujú. Y para que veas un poco cómo Dale, es su sí, perfil. sí, sí, sí. Dice, Don querido, solo buenas nuevas se reciben del lado de su ribera. Soy amigo de los lejanos desplazamientos sin causa.
Conozco el origen de mi mal, fatídica musa que me grita y me despierta y me dice para mi muerte. Acróbata, el silencio, rueda y el final desprovisto de alas. Por lo demás, nada. Solo las complacencias del espíritu me llaman. Añoro pronunciar las palabras. Idea. Crear el primer taller para escritores y empezar desde arriba para quemar bien el coco. Recomendación. Urgente lectura de Hölderlin. La voz de la poesía en Patmos y El Único. El último le puede interesar a nivel de voz política. Siempre lo extraño. Extraño nuestras charlas sobre la conquista del mundo. Objeción a la realidad. Para conquistar el mundo solo hace falta querer conquistarlo. ¿Qué es conquistar al mundo? Ser y tener al alcance de la mano. Perdón, fue una distracción. Si lo que postula el cuaderno de tapas azules de Marechal es cierto y las almas lumínicas giran por el universo buscándose, pienso, cuánta oscuridad. El espíritu, qué pobre es el espíritu desprovisto de alimento. Llego a la Argentina el sábado 6 de marzo. Estaría bueno juntarnos a tomar un café bajo el sol como lagartos centenarios. Bueno, y Un una poeta. despedida, un saludo. Sí, ¿Viste qué lindo? maravilloso. Y esa diversidad que te permite, esa pluralidad de la búsqueda de lo que debería sentir una persona que escribe, ¿no? Sí, sí, yo creo Salir que de lo la pinta, zona de ¿no? confort a las zonas de riesgo, ¿no? Tal cual, No por que para nada eso nombra es, a ¿no? Hölderlin. Sí, Bueno, bueno, tal cual, tal tal cual. Bueno, cual. nos vamos Nos con el vemos. recuerdo de Dale, ellos tres. precioso, hermoso recuerdo. Bueno, Bueno, nos un vemos. besito, nos Chao, chao, vemos. Chau, besos. chau.